Tudiep se derrumbó sobre el hombro de James, sollozando con un dolor que no podía contener. La imagen de Jackie volvía a su mente una y otra vez como una herida que nunca llegó a sanar. Era imposible ocultar tanto sufrimiento. Y en ese instante toda la fuerza que había intentado mantener se desmoronó. James no dijo una palabra, pero en sus ojos también se reflejaba la tristeza. Él sabía que Jackie no era solo un recuerdo para Dieppe, sino una parte de su alma que jamás había podido soltar. ¿Podrá James traer de vuelta a Jackie y devolverle la paz a Tudiep? Hizo una promesa, haría lo que fuera necesario. Cruzaría cualquier frontera, enfrentaría cualquier peligro con tal de descubrir la verdad. No lo hacía por obligación hacia Jackie, sino porque amaba profundamente a Dieppe. Y ese amor no le permitía verla sufrir un día más. ¿Será este viaje el que finalmente los lleve hasta donde está Jackie? ¿Podrá James cumplir su promesa y darle a Tudiep un final sin más lágrimas ni despedidas? No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para seguir cada capítulo de esta historia de amor tan intensa como esperanzadora entre James y Tudiep. James decidió dejarlo todo atrás: reuniones, proyectos, compromisos. Nada era más importante en ese momento que estar al lado de la mujer que amaba con todo su corazón. Después de tanto tiempo comprendió que lo más valioso en la vida eran los momentos simples, sinceros y compartidos con la persona correcta. Esa mañana los primeros rayos del sol se filtraban suavemente entre las ramas de los árboles, iluminando el camino de tierra que llevaba a una tranquila zona rural. James conducía lentamente, disfrutando del canto de los pájaros y el aroma fresco del campo. Desde lejos, su corazón dio un vuelco. Allí estaba ella, la silueta que tanto había extrañado. Tudiep, pequeña y encantadora, recogía leña con esfuerzo, pero también con una sonrisa en los labios. Vestía una camisa sencilla con las mangas arremangadas y gotas de sudor en la frente. Pero lo que más destacaba era esa expresión serena que tanto lo conmovía. James se acercó sin hacer ruido, sin querer interrumpir aquel instante tan auténtico. Sus pasos eran suaves, casi como si temiera que cualquier sonido pudiera romper la magia de la escena. Cuando estuvo a solo unos pasos de ella, Tudiep levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Hubo un segundo de sorpresa, seguido de una sonrisa cómplice cargada de emociones que no necesitaban palabras. «¿Todavía recuerdas cómo cortar leña?», bromeó James mientras tomaba un tronco del suelo. «Si no lo hiciera, ya me habría muerto de hambre», respondió ella con una risa suave. «Entonces hoy te ayudo», dijo él con una ternura que derritió el corazón de Dieppe. Ambos trabajaron juntos bajo el sol tenue, compartiendo risas, recuerdos y pequeñas bromas. La conversación fluía como un río tranquilo mientras el jardín se llenaba de alegría y complicidad. Ya no había dolor, ya no había lágrimas, solo quedaban ellos dos presentes, disfrutando de la calma merecida. El jardín parecía responder a su felicidad. Las flores se mecían con la brisa, los rayos de sol jugaban entre las hojas y hasta los pájaros guardaban silencio, como si quisieran escuchar aquella historia de amor renacida. El tiempo se detenía poco a poco hasta que solo existía ese momento. James dejó el hacha a un lado, se acercó más y tomó su mano. Era una mano marcada por el trabajo, pero cálida, firme, real. Tudiep lo miró a los ojos y en ese instante supieron habían vuelto a encontrarse. Sin una palabra más, James se inclinó y le dio un beso. No fue precipitado ni inseguro. Fue un beso profundo, cargado de promesas silenciosas, de esperas largas y amor verdadero. Fue el beso que solo se da cuando se ha recorrido un camino difícil y se ha llegado por fin a casa. El mundo pareció quedarse quieto. No hubo viento ni canto de aves, solo el sonido de dos corazones latiendo al mismo ritmo. Habían sobrevivido a todo. Y seguían allí juntos, más fuertes, más conscientes de lo que significaban el uno para el otro. «Pensé que te había perdido para siempre», susurró Tudiep, recostando su cabeza en su hombro.
Yo también, respondió James, apretando suavemente su mano. Pero al final, encontramos el camino de regreso. Cada esfuerzo, cada lágrima, cada sacrificio había valido la pena. Juntos habían atravesado tormentas que parecían eternas y ahora por fin podían respirar en paz. En ese pequeño rincón del mundo, entre el aroma de la hierba y la luz dorada del sol, encontraron su felicidad. Cuando el último rayo de sol se escondía lentamente detrás de las montañas lejanas, el cielo se tiñó de tonos anaranjados y violetas. Fue en ese instante mágico cuando Dieppe y James se sentaron juntos en el porche de su pequeña casa. Frente a ellos, una cena sencilla preparada con cariño por Dieppe, pocos platos, pero con un calor especial que solo nace del amor compartido. Para James era la comida más cálida y significativa que había probado en su vida. Habían pasado todo el día trabajando en el jardín, cortando leña, cuidando las plantas. Estaban cansados, sí, pero felices. El silencio del campo, interrumpido solo por el canto de los grillos y el murmullo del viento acariciando el techo de paja, convertía cada minuto en un refugio de paz. Bajo la suave luz amarilla de una lámpara antigua, James miró a Dieppe, esa mujer pequeña en tamaño pero inmensa en fortaleza, quien le había enseñado a ver la vida desde otra perspectiva. Con voz baja, cargada de emoción, rompió el silencio. ¿Sabes? Siempre he soñado con una casita modesta, una valla blanca, un huerto verde, algunas gallinas corriendo libres. Y sobre todo una mujer a mi lado a quien amar de verdad, con quien compartir esa vida sencilla. Dieppe pausó su comida. Sus ojos se abrieron con sorpresa suave, y luego una sonrisa dulce apareció en sus labios. No respondió con palabras, solo lo miró y en su mirada había comprensión y conexión profunda. Ella también había soñado con algo así. No una vida lujosa, sino una vida real con amor sincero. En ese momento ambos comprendieron que sus corazones siempre habían apuntado al mismo horizonte, aunque en silencio. Pero de pronto el ambiente se tornó melancólico. La sonrisa de Dieppe se desvaneció, sus ojos se perdieron en la distancia. Una lágrima tembló en el borde de su mirada. Y sin poder contenerse, se desplomó en el hombro de James, sollozando. James, sorprendido, dejó sus palillos y la rodeó con sus brazos. Sentía su respiración agitada, rota por el llanto. Era como si una vieja herida se hubiera abierto sin previo aviso. James, extraño tanto a Jackie, susurró entre sollozos. No sé dónde estará ahora, si tiene frío, si está asustado. El corazón de James se encogió. Sabía que el vínculo entre Dieppe y Jackie no era solo el de una dueña y su perro. Jackie había sido su compañero en los días más oscuros, su consuelo en las noches de insomnio, su única alegría en momentos difíciles. La abrazó con más fuerza buscando transmitirle que no estaba sola. «Perdóname por no haber podido encontrarlo aún», murmuró James con la voz quebrada. Y sin esperarlo, él también comenzó a llorar. Lágrimas sinceras resbalaron por sus mejillas y cayeron sobre el hombro de Dieppe, donde ahora ambos corazones se sostenían mutuamente. «Pero te lo prometo, voy a traer de vuelta a Jackie. No importa cuán lejos deba ir, cuánto tiempo deba buscar. Sé que Jackie no es solo un perro, es una parte de tu alma, un recuerdo imborrable. Y quiero que tengas todo el presente y todo lo que alguna vez amaste». Dieppe no dijo nada más, solo lo abrazó fuerte como si al hacerlo pudiera retener todo lo que temía perder. En ese instante las palabras sobran. Lo que importa es estar juntos compartiendo lágrimas por lo que verdaderamente importa. La luna ya se alzaba en lo alto bañando el jardín con su luz plateada. El silencio reinaba, pero los sentimientos flotaban en el aire. Fue una noche sin risas escandalosas, pero llena de verdades profundas. Una noche en la que se tocaron las almas. James y Dieppe permanecieron ahí tomados de la mano, hombro con hombro. No sabían qué les deparaba el mañana, pero al menos esa noche comprendieron que el amor no es solo compartir alegrías, sino también saber llorar juntos.
Y a veces, un sueño pequeño, una casa modesta, un jardín en flor y un amigo fiel de regreso es todo lo que se necesita para ser verdaderamente feliz. Trong những ngày bên cạnh ánh sáng ánh sáng không ăn im lặng như lòng đầy cảm xúc một buổi tối không có tiếng cười rộn rã nhưng ngày hôm nay họ thực sự chạm đến một các phút trong tâm hồn nhau đêm ấy đêm là của việc rồi đêm nay rất lâu tay vẫn nắm tay đang kể lại họ không biết ngày mai sẽ thế nào. Những cái đất thức đêm nay họ đã hẹn vào tính lên câu chuyện này nhưng có khi vui mà biết khóc cùng nhau cho cả và đến khi một dẫn mình hạnh phúc có một nhà một bên và thì bạn muốn sang trở về lại là điều hạnh phúc nhất trên đời.